Esta mañana hacía un breve comentario sobre un versículo que se encuentra en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, primera de Timoteo capítulo 3, versículo 15. Esta carta a Timoteo, así como segunda de Timoteo, Tito y otras cartas más, son las llamadas cartas pastorales. Pablo el apóstol le escribe a este joven pastor Timoteo y él le da una brevísima definición bien concisa, precisa de lo que es la iglesia. En un tiempo en que mucha gente ha desnaturalizado lo que realmente es la iglesia, tenemos que ir al manual, tenemos que ir a la fuente. ¿Qué dice Dios de la iglesia? ¿Qué es la iglesia? Bueno, esto dice este versículo: para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Número 1, es casa de Dios. Es casa de Dios. Y es puerta del cielo. No es el cielo, pero es casa de Dios y puerta del cielo. Número 2, el apóstol sigue diciendo que es la iglesia del Dios viviente. Significa que el dueño absoluto de la iglesia no es el pastor, no es el concilio. El dueño de la iglesia, el propietario de la iglesia, el dueño de las almas, es el que murió y lavó con su preciosa sangre a cada redimido en el globo terráqueo. Es Cristo el Señor. Es su iglesia. Tal iglesia que él le dijo a Pedro que las puertas del infierno mismo no prevalecerían contra la iglesia del Señor. Ahora, buscando en un diccionario español, me llamó la atención estas dos palabras: columna y baluarte. Dice que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. El diccionario español define columna como un elemento arquitectónico de soporte que se usa para soportar la estructura horizontal de un edificio. Así como la cruz tiene un elemento vertical y otro horizontal, Pablo aquí hace énfasis en la columna, que es columna y baluarte de la verdad. Eso significa que los creyentes, mientras vamos siendo llenos de la verdad, que es la palabra, vamos siendo fortalecidos y nos convertimos en columnas. Columnas de otros. Columnas para levantar al caído, sobrellevar las cargas los unos de los otros. Columnas para socorrer a otros. Columnas para darle ánimo al que está desanimado. Para darle esperanza al que no tiene esperanza. Vamos siendo columnas. ¿Cuál es el varillaje, por así decirlo? ¿Cuál es el concreto y el varillaje de esta columna? La verdad, la palabra de Dios. No es la palabra de un hombre, no es la palabra de un pastor, no es ninguna revelación fresca. No. Es la palabra de Dios. La palabra de Dios. Vamos siendo columnas fortalecidas. Y note algo, hermano, hermana. Las columnas generalmente son invisibles, se esconden dentro de una pared. La mayoría de las columnas de los más grandes edificios no se ven, porque el trabajo de una columna no es ser visibles,
no es tener un nombre propio, no es levantarnos un nombre. El trabajo de un verdadero líder cristiano no es que su nombre resuene, no es que su nombre sea grande, no. Nuestro trabajo como siervos es hacer lo que el Señor nos ha mandado hacer, es tener la comida a su tiempo a los que llegan a la iglesia del Señor buscando alimento espiritual. Entonces, vemos que la iglesia es columna, es baluarte de la verdad. Ahora, la palabra baluarte me llamó poderosísimamente la atención porque el diccionario la define así: construcción o recinto fortificado para resistir ataques enemigos. Construcción o recinto fortificado para resistir ataques enemigos. Hermanos, este es un tiempo donde la palabra de Dios debe abundar en nosotros. Todo el consejo de Dios, la palabra de Dios, el estudio serio de la palabra, la predicación seria, fiel de la palabra de Dios. Amados, un baluarte es una construcción o recinto fortificado para resistir los embates, los ataques del enemigo. En este tiempo donde la humanidad entera está siendo atacada por un enemigo invisible, necesitamos volver a la verdad de la palabra. Necesitamos ser iglesia. La iglesia es un recinto fortificado de la verdad. ¿Qué es lo que va a hacer un creyente fuerte? Lo que va a hacer un creyente fuerte, fortificado para resistir los ataques del enemigo, es la palabra de Dios. Ármate de la palabra. Léete un capítulo diario, estúdialo, escudriñalo, enamórate de la palabra. Tú no puedes decir que amas a Dios si no amas la palabra de Dios. Tampoco tú puedes decir que amas a Dios, pero no amas la iglesia de Dios. Eso es imposible. La iglesia es un diseño de Dios. Es un diseño que mira al cielo y mira también horizontalmente. Tenemos los ojos en la cabeza, que es Cristo, y vamos creciendo conectados a Cristo, conectados a su palabra. Yo te motivo en esta noche a que hagas de la palabra de Dios tu dieta diaria. No solo en este tiempo, porque este tiempo difícil va a pasar. El apóstol Pablo en Efesios capítulo 6 dice que nos pongamos toda la armadura de Dios para que podamos resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estemos firmes. Y una de esas armas, la arma ofensiva de esa armadura, es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Es la espada del Espíritu. Hermano, hermana querida, si tú no te alimentas de la palabra de Dios, tú vas a crecer con vicios estructurales. Tú no vas a tener fortaleza, fuerza en el día malo. Y mucho menos vas a estar firme cuando el día malo acabe. Lo que fortalece a un creyente es su vida en la palabra y su tiempo en la oración. Esa es la esencia de lo que fortalece un creyente. Te motivo en esta preciosa noche a que busques la palabra de Dios. Hoy tenemos la bendición de tener todas las versiones de la Biblia que queramos. Y en el formato que queramos y en el idioma que queramos. Hoy tenemos Biblia
en el celular, en el iPad, en todos los electrónicos tenemos la Biblia, en CD, en un USB driver, la tenemos en todos los formatos y maneras. Busca la palabra. En vez de llenarte de malas noticias, llénate de la palabra. Las buenas noticias están aquí. Las malas están en los noticiarios. Y créeme, van a haber malas noticias por varios días más. Pero tengo noticias para ti. Aquí hay buenas noticias para ti. Aliméntate de la palabra, fortalécete en la palabra, crece en la palabra, porque es imposible, escucha bien, es imposible vivir algo que tú no conoces. ¿Cómo puedes decirme que tú vives el Evangelio si tú no conoces el Evangelio? Muéstrame un creyente que estudia seriamente la Biblia y yo te mostraré un creyente que está viviendo la palabra de Dios. Es imposible vivir lo que no conocemos. Que Dios te bendiga abundantemente y que la palabra de Dios abunde en tu corazón. Bendiciones.